y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos queridos, la palabra del Señor nos dice de que Jesús iba camino de Jerusalén. Y aquí, hermanos, nos dice en el primer versículo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces la palabra del Señor nos habla de tres lugares. Nos habla de Galilea, nos habla de Samaria y nos habla de Jerusalén. Galilea podemos decir que representa a los gentiles, porque en Galilea era la parte donde vivían más gentiles y donde los judíos se juntaban mucho con los gentiles, con aquellos que no eran del pueblo de Israel, que eran de las otras naciones. Y los que no son del pueblo de Israel, la palabra del Señor los llama los gentiles, es decir, las otras gentes. Entonces Galilea representa a los gentiles. Samaria representa a una raza mixta, es decir, los samaritanos, que eran medio judíos, medio israelitas y medio gentiles. Era una mezcla de los dos. Descendían de gentiles que se habían asentado en el territorio cuando la cautividad, y algunos judíos que se fueron juntando con ellos, y de ahí salió una, digamos, una religión impura, que era la religión de los samaritanos, y habían construido un templo que era rival al templo de Jerusalén. Entonces después está Jerusalén. Y Jerusalén representa a los judíos, a los verdaderos israelitas. Entonces vemos que hay tres lugares: Galilea, gentiles; Samaria, samaritanos; y Jerusalén, judíos. ¿Eso qué significa? Significa de que Cristo viene para todos. Amén. Y Cristo quiere salvar todas las almas, Amén. independientemente de la nacionalidad que tengan, independientemente de si son ricos, si son pobres, si son cultos o si son incultos, independientemente si son hombres o si son mujeres, o incluso niños. Cristo ha venido para todos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Y dice el versículo 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Cristo iba ¿a dónde? A Jerusalén. Pero sin embargo no menospreció una aldea. Él no dijo, bueno, ¿una aldea qué es? No, a él le daba lo mismo. Le daba lo mismo los gentiles, le daba lo mismo los samaritanos, le daba lo mismo los israelitas. Él venía para todos y tampoco hacía, tampoco menospreciaba una sencilla y humilde aldea. Él vino para todos. Gloria al Señor. Se acerca a todos. Lo mismo, el Señor se manifiesta en Madrid o en Bucarest, que se manifiesta en la Puebla de Sancho Pérez. Un pequeño pueblo. Aleluya, gloria a Dios. El Señor viene para todos. El Señor está aquí también en medio de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, todos los lugares y todas las personas son dignos de que se les anuncie a Cristo. Y Cristo no hizo ningún desprecio a aquella aldea, sino que entró en la aldea porque también lo necesitaban, hermanos, porque el Señor se acerca a todos. Así es. Y nos dice el versículo
Dice, y al entrar en una aldea, es decir, al entrar en sus términos. ¿Por qué, hermano Antonio, me podréis decir, y no en la aldea en sí? Porque, dice la palabra, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y los leprosos no podían habitar en la aldea, tenían que habitar fuera de la aldea. Entonces, cuando dice al entrar en la aldea, yo entiendo, hermano, que eso era en el término de la aldea, pero no en la aldea en sí misma. Porque dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, hermano. Es decir, Jesús estaba cerca, ya para entrar en la aldea, y sin embargo le salen al encuentro los 10 leprosos, pero de lejos. ¿Por qué, hermano Antonio? Me podéis preguntar vosotros. Porque así lo decía la ley de Dios dada a Moisés. Decía, en Levítico 13, 45, 46, no hace falta que lo busquen. Dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, es decir, rotos, ¿verdad? Y su cabeza descubierta y embozada, la boca tapada. Con la mascarilla. Pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Los leprosos se podían juntar entre ellos, pero no se podían juntar con la gente para no contagiarlo de la lepra. Dice, y habitará solo, fuera del campamento o fuera de la aldea, de la ciudad. Dice, será su morada. Entonces, hermanos, todos los de la aldea, hermanos, en un sentido, estaban todos leprosos. No solamente los 10, y os voy a explicar por qué es lo que quiero decir. Había 10 leprosos de cuerpo, hermanos, pero los demás eran leprosos de alma, incluidos también los 10 leprosos, porque la lepra del alma es el pecado, hermano. Así es. Y el Señor quiere, gloria a Dios, sanar los cuerpos y también las almas. Amén, amén. El Señor quiere quitar la lepra de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. El Señor quiere quitar la lepra de la Puebla de Sancho Pérez. Amén. La lepra del alma, los pecados de las personas. Y para eso está Cristo. Cristo está pasando ahora mismo por la Puebla de Sancho Pérez y está diciendo por mi boca, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado, porque Cristo está aquí. Amén. Gloria al Señor. Oh Señor, ten misericordia, Padre. Hermanos queridos, nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y aquí, ¿qué encontramos, hermanos queridos? Encontramos 10 hombres que reconocieron su necesidad. Tenían una necesidad, hermanos, y la reconocieron. Reconocieron también de que Cristo tenía poder sanador. Amén. Aleluya. Aleluya. Clamaron al Señor por sanidad. Mostraron fe en Jesús. Y hermanos, la fuente de su salvación, ¿dónde estaba? En la misericordia de Cristo, en la misericordia de Jesús. Amén, amén. Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Amén. Oh, Señor. Así, hermanos, como fueron compañeros, hermanos, en el sufrimiento, los 10 leprosos, fueron compañeros en la enfermedad, fueron compañeros
en el sufrimiento que tenían. La lepra era una enfermedad terrible, hermano, una de las peores enfermedades que había y que hay, desgraciadamente. Se cae la carne. Es una bacteria que va pudriendo la carne y cada vez las personas se quedan sin un dedo, sin otro. Hasta se le cae la nariz. Porque esa bacteria va pudriendo la carne y se va cayendo. Hermano, así es el pecado en nuestra vida. El pecado destruye nuestro ser interior. Pero hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gracias. Y estos 10 hombres habían sido compañeros en el sufrimiento. Pero también lo fueron a la hora de clamar al Señor, gritando en conjunto. Gloria al Señor. Y esto es algo importante. Es importante que ellos reconocieran la necesidad. Es importante de que reconocieron de que Cristo tenía poder sanador. Amén. Pero no de nada sirve saber que uno tiene una enfermedad y que hay una medicina, un médico que te puede sanar, que te puede curar, si tú no clamas, si tú no te acercas al médico de los médicos, que es Cristo el Señor. Amén. 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 Versículo 14, hermanos, dice, y cuando Él los vio, y cuando Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria al Señor. Aleluya. Mientras ellos iban, fueron limpiados. Les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y vosotros me podéis preguntar, hermano Antonio, ¿y cómo así? ¿Por qué les mandó eso el Señor Jesús? Pues Jesús respetaba lo que Dios estableció en la ley del Antiguo Testamento. Y Dios estableció en Levítico capítulo 14, versículo del 1 al 4, lo siguiente. Y habló el Señor a Moisés, diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento, y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Con las avecillas, una tórtola, una paloma, se ofrecía un sacrificio. Una se echaba a volar libre y viva, y la otra era sacrificada. Hermanos, yo creo que con eso se simbolizaba la libertad que ahora tenía la persona que había sido curada. Y si se había curado en aquel entonces, no había remedio para la lepra, no había medicina, no había penicilina, no había estos antibióticos que tenemos hoy en día. Era Dios el que los sanaba en su misericordia. Y por eso en agradecimiento se ofrecía una de las avecillas en sacrificio. Amén. Entonces, hermano, el Señor mandó cumplir toda ley, hermanos. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que estar sujetos a todo lo que Dios establezca. Amén. Y sujetarnos a todo lo que el Señor mande. Amén. Porque siendo Él el Hijo de Dios, sin embargo, cuando tomó forma de siervo y estuvo aquí en la tierra, Él se sometió a todas las cosas como cualquier hombre. Por eso, hermanos, en una ocasión, cuando Él se fue a bautizar, Juan el Bautista le dijo, ¿tú vienes a mí para ser bautizado si soy yo el que tiene que ser bautizado por ti? Dice, deja que cumplamos toda justicia. Amén, hermanos, gloria a Dios. Dice la palabra, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Hermano Antonio, ¿cómo es que al ir a mostrarse a los sacerdotes fueron limpiados de la lepra? Me podéis preguntar vosotros.
Hermano, yo respondo, porque tenían fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque tenían fe, porque tuvieron fe, creyeron a Cristo, Amén. fueron a mostrarse a los sacerdotes antes de recibir la sanidad. Ninguno dijo, bueno, espérate que me sane y después voy al sacerdote. No, fueron al sacerdote creyendo Amén. de que ya estaban sanos, de que iban a recibir la sanidad. Aleluya. Entonces, hermanos, no esperemos ver para creer. Amén, amén. Creamos para ver, Amén. porque creyendo veremos las maravillas y la gloria de Dios. Amén. Honra y gloria sea dada al Señor A ti, por la siempre. gloria, Señor. Amén. Amén, Padre. Entonces, hermanos queridos, Ayúdame. abramos los ojos de la fe Así. y veremos la gloria y las maravillas del Señor, Amén. hermanos. Aleluya. Jesús les mandó hacer lo que la ley exigía a los que ya estaban sanos. Y sin embargo, aún no habían sido sanados. No tenemos que buscar una razón para creer. Como la gente que te pregunta, la gente te dice, pero ¿por qué Dios permite? ¿Pero por qué Dios hace? ¿Pero por qué pasan estas cosas en el mundo? Y están buscando una razón para creer. Hermano, no tenemos que buscar una razón para creer, sino que debemos creer por la palabra dada por Dios. ¿Y qué razón más grande que esa, hermano querido? Que la palabra de Dios dada por Él. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nos ayude. Aleluya. Amén. Versículo 15. Oh, Padre. ¿Qué nos dice la palabra? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Aleluya. Hermanos, todos fueron sanados. Todos fueron sanados. Se mostraron al sacerdote y cada cual se fue a su casa, se fue a lo suyo. ¡Uy, qué bien! Mientras iba a mostrarme, me he sanado, me he mostrado al sacerdote, he cumplido los requisitos que manda la ley de Moisés, ofreciendo los sacrificios, etc. Y ya me voy contento para mi casa. ¡Qué bien! Amén. Hermanos, vosotros me podéis preguntar, hermano Antonio, ¿por qué no cayeron en cuenta en que era justo agradecer a Dios por haber sido sanado de tan terrible enfermedad, que no era cualquier cosa lo que tenían, que era la lepra, hermano? ¿Cómo es que no cayeron en cuenta, hermanos? ¿No era justo regresar agradecido por la sanidad recibida, dando gloria a Dios? ¿Qué dice el versículo 16? Dice, bueno, vamos a leer el 15 otra vez. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Amén. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Oh, Señor. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Amén. Regresó glorificando a Dios y a gran voz, hermano, porque su corazón estaba agradecido. Aleluya. Y por eso muchas veces hay cristianos que son criticados porque alzan la voz. Pero es grande lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Es grande lo que Dios ha hecho. Amén. Es muy grande lo que tú sientes en tu corazón en agradecimiento al Señor. Amén. Entonces regresó glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra, dándole gracias a Jesús. Hermano, esto me llama la atención, otra historia parecida, otro caso. Dice en el capítulo 5 de Lucas, del versículo 12 al 14, si lo queréis buscar bien, pero si no, no hace falta. Dice, sucedió que estando él, es decir, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Maestro,
diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, en este caso su situación era tan terrible por parte de aquel leproso, era tan terrible, estaba tan lleno de lepra, que se atrevió en su desesperación a acercarse a Jesús. Amén. Y el hombre podía haber sido apedreado, hermanos. No sabía la reacción que iba a tener tampoco el Señor Jesús. Pero él en su desesperación se atrevió, hermanos. Tal vez este hombre pensara: bueno, de todas formas voy a morir. Lo tengo ya todo perdido. Yo voy para allá, aunque me maten, aunque me apedreen. Pero por lo menos lo intento. Amén. Gloria a Dios. Así fue. Amén. Por eso, hermanos, dice: el cual, viendo a Jesús, se postró rostro en tierra y le rogó, dice la palabra, y le rogó. Y se postró, dice en el texto del capítulo 17, el samaritano que había sido sanado, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. En el primer caso que hemos leído, hermanos, se postró rogándole que lo sanara. En el otro caso, ya sanado, vino y le dio las gracias. Amén. Le agradeció, Amén. hermano. Aleluya. En el primer caso, repito, el enfermo se postra pidiendo sanidad. En el segundo caso, el que había sido sanado regresa y se postra agradeciendo la sanidad. Amén. En el primer caso, dice, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: sé limpio. En el segundo caso, solo dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Y esto qué significa para nosotros? Que Dios no nos trata como un robot, Amén. Amén. sino que Dios nos trata personalmente. Sí. A cada cual lo trata según su necesidad. Amén. 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 Por eso no podemos juzgar la forma en que Dios trata a uno y trata a otro. Dios puede tocar tu vida o puede sanarte a la voz de su poderosa palabra, Amén. hermano. Pero el Señor, hermano, actúa de diferentes maneras para restaurar nuestras vidas. Igual son restauradas, pero hermanos, hay un trato personal de parte de Dios. Amén. Aleluya. Alabado Gloria sea el Señor. al Señor. Aleluya. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Dijo el Señor. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Hermano, respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? Hermanos, aquí me llama la atención una cosa: que los 10 tuvieron fe para obedecer, pero escasearon en gratitud. Ah, sí. Mucha fe, poca gratitud. Solamente volvió uno, hermanos. Versículo 18, que dice el Señor: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Hermanos, tuvieron la misma fe. Igual fe. Hermanos, igual, pero no igual de gratitud. Así es. La fe y la gratitud, hermanos, deben ir de la mano. Gloria al Señor. Y en la misma proporción. Amén. Amén. Que tengamos fe y al mismo tiempo gratitud. Amén. Porque ambas cosas Amén. tienen que ir de la mano. Ambas cosas tienen que ir juntitas, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Amén. Por el contrario, hermanos, los otros tuvieron mucha fe y ninguna gratitud.
Hermanos, los ingratos, los 9 ingratos, desagradecidos, eran judíos, pero no vivían conforme a la fe de su padre Abraham. Tuvieron fe, pero no tuvieron gratitud. Abraham fue un hombre de fe y de gratitud. Gloria al Señor. El samaritano era de etnia mezclada, mixta. Pero sin embargo, aunque era desde el punto de vista étnico una mezcla, sin embargo, hermanos, era un verdadero hijo espiritual de Abraham. Gloria a Dios. Versículo 19, y estamos acabando el mensaje, dice, y le dijo el Señor Jesús al samaritano que se había postrado, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Hermanos, Cristo atribuye a la fe lo que Él hizo. Porque en realidad no fue la fe, fue Cristo quien lo sanó. ¿Por qué? Porque la fe es el instrumento mediante el cual Cristo obró el milagro. Por eso dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Hermanos, no podemos recibir nada de Cristo si no tenemos fe. Gloria al Señor. Amén. Amén. Conclusiones que podemos sacar de este mensaje. Pues mire, hermanos queridos, Cristo ha venido para todos. Para los de Galilea, para los de Samaria, para los de Jerusalén, para los de Rumanía, para los de España, para los de Estados Unidos, para los de Rusia. Hermanos, Cristo ha venido para todos. Y Cristo ha venido también para quitar la lepra del pecado, la lepra del alma. Amén. Y hermanos, también puede sanar los cuerpos. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que tomar, hermanos, conciencia. Tenemos que tomar conciencia de nuestra necesidad. Quien atiende a esa necesidad es Cristo, hermanos, pero debemos de pedirla, Así es. como lo hicieron ellos, que tenían fe y la pidieron al Señor, sabiendo que Él era su esperanza. Amén, amén. Aleluya. Cristo sanó con su palabra. No le hizo falta más. Cristo dijo y fue. Amén. Hermano, nuestra fe es el punto de apoyo del poder de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Hermano, el Señor, al mismo tiempo, tiene un trato personal con cada persona. Actúa de diferentes formas para manifestar una misma misericordia. Amén, amén. Hermano, Aleluya. que la fe y la gratitud hacia el Señor sean proporcionales en la misma medida en nuestra vida. Fe y gratitud, hermano. Con este consejo les dejo. El Señor les Amén. bendiga y el Espíritu Santo nos dé fuerza para ponerlo por obra. Amén. Gloria a Dios. Amén.